Historias que terminan, se investigan, se archivan y con el tiempo se convierten en una simple anécdota del pasado. Pero existen otras que no desaparecen, casos que sobreviven a los años, preguntas que siguen abiertas décadas después, expedientes que oficialmente fueron cerrados, pero que jamás dejaron de perseguir a quienes los conocieron, porque hay misterios que no dejan una respuesta, dejan una sensación, la sensación de que algo no encaja, de que alguien mintió, de que una parte de la verdad nunca salió a la luz. Y quizá lo peor no sea no saber qué pasó, quizá lo peor sea sospechar que sí ocurrió algo imposible y que simplemente nadie quiso aceptarlo. Esta noche no hablaremos de leyendas inventadas, no hablaremos de creepypastas ni de historias creadas para internet. Hablaremos de hechos reales, documentados, investigados, casos que aparecieron en periódicos, informes policiales y archivos oficiales, sucesos que desafiaron a científicos, detectives, periodistas y gobiernos, y que, aún así, siguen sin explicación, porque algunos misterios no quieren resolverse. Parecen diseñados para permanecer abiertos, como si su verdadera función no fuera ser entendidos, sino ser recordados. Porque cuando una historia sobrevive al tiempo sin respuesta, deja de ser una historia. Se convierte en una advertencia, y hay advertencias que llegan demasiado tarde. Prepárate, porque después de este video quizá no mires igual ciertos lugares, quizá no confíes igual en el silencio, quizá entiendas que el verdadero terror no siempre está en lo que vemos. A veces está en aquello que desaparece sin dejar absolutamente nada detrás. 1. El paso Dyatlov, la montaña donde algo obligó a huir invierno de 1959. 9 excursionistas soviéticos, jóvenes, sanos y altamente preparados, iniciaron una expedición por los montes Urales en Rusia. No eran turistas, no eran aficionados improvisados. Eran personas con experiencia real en supervivencia extrema. Sabían soportar temperaturas brutales. Sabían orientarse en la nieve. Sabían qué hacer cuando todo salía mal. Y precisamente por eso, lo ocurrido después sigue siendo tan aterrador. Porque si incluso ellos murieron así, ¿qué habría hecho cualquiera de nosotros? El grupo estaba liderado por Igor Dyatlov, un estudiante respetado y acostumbrado a expediciones difíciles. Su objetivo era alcanzar una montaña conocida como Otorten. Una ruta dura, sí, pero dentro de sus posibilidades. Llevaban diarios personales, cámaras fotográficas, equipo adecuado, planificación. Nada en su salida parecía extraordinario. En las fotografías previas se les ve sonriendo, jugando, caminando entre la nieve. Personas normales viviendo lo que debía ser una aventura más. Eso hace todo peor, porque sabemos que, en algún momento, entre esas últimas fotos y el hallazgo de sus cuerpos, ocurrió algo que cambió por completo la realidad. Cuando dejaron de comunicarse, nadie se alarmó demasiado. En zonas así era normal retrasarse, pero los días siguieron pasando y después las semanas. Entonces comenzaron las búsquedas. Lo primero que encontraron fue la tienda y ahí empezó el horror. Estaba parcialmente cubierta por nieve, vacía, abandonada, pero no desmontada. No parecía una retirada organizada. La lona había sido rasgada desde dentro, no abierta. No desatada, rasgada con desesperación, como si quienes estaban dentro no hubieran tenido tiempo, como si salir por la entrada normal hubiera sido demasiado lento. Eso ya era imposible de explicar, pero había algo peor. Habían salido prácticamente sin ropa, sin botas, sin abrigo suficiente, algunos descalzos, otros solo con calcetines, con temperaturas cercanas a los 30 grados bajo cero. Nadie hace eso voluntariamente.
Nadie abandona su única protección en mitad de una montaña helada si no cree que quedarse dentro es aún peor. Y ahí nace la pregunta más importante de todo el caso. ¿Qué había fuera o dentro que les provocó ese nivel de terror? Las huellas encontradas en la nieve parecían tranquilas. No mostraban una estampida. No corrían. Caminaban. Eso desconcertó aún más a los investigadores. No parecía un ataque inmediato. Parecía otra cosa. Como si intentaran alejarse con urgencia, pero manteniendo la calma. Como si algo los hubiera convencido de que debían salir, aunque no comprendieran completamente por qué. Los primeros cuerpos aparecieron cerca de un árbol, semidesnudos. Habían intentado encender un fuego. Arrancaron ramas altas del árbol, señal de que intentaron treparlo o buscar visibilidad. Murieron congelados. Después encontraron a otros, uno de ellos orientado hacia la tienda, como si hubiera intentado regresar, como si en el último momento hubiera entendido que alejarse fue un error. Nunca llegó. Meses después aparecieron los últimos 4 cuerpos enterrados bajo la nieve. Y ahí el caso dejó de parecer un simple accidente. Tenían fracturas brutales, costillas destrozadas, cráneos aplastados, lesiones internas comparables a un accidente de tráfico, pero sin heridas externas proporcionales, sin golpes visibles, sin cortes, sin sangre suficiente. Era como si una fuerza enorme los hubiera comprimido desde dentro. Una de las víctimas no tenía lengua, algunos no tenían ojos, y parte de su ropa presentaba niveles anormales de radiación. En ese punto, la historia dejó de parecer real. No había huellas de ataque. No había señales claras de avalancha. No había evidencia sólida de intervención humana. No había una explicación lógica completa. Solo fragmentos. Solo teorías. Durante décadas se habló de todo. Avalanchas silenciosas, experimentos militares soviéticos, pruebas secretas de armas, infrasonidos capaces de inducir pánico extremo, ataques de pueblos indígenas, fenómenos atmosféricos extraños, luces en el cielo vistas por otros testigos, incluso teorías sobre ovnis, pero ninguna explicación encaja perfectamente. Siempre sobra algo, siempre falta una pieza, siempre queda una pregunta. El informe oficial soviético cerró el caso con una frase que parece escrita para evitar la verdad. Una fuerza desconocida, irresistible. Eso fue todo. Sin responsables, sin confesiones, sin cierre, solo una montaña, una tienda rota y 9 personas que prefirieron correr hacia la muerte congelada antes que quedarse donde estaban. Y quizá ese sea el verdadero terror. No el misterio, sino imaginar que durante unos segundos ellos sí supieron exactamente qué estaba ocurriendo y que nosotros, tal vez por suerte, nunca lo sabremos. Décadas después del caso, el misterio no solo no se cerró, sino que empezó a crecer. Nuevos análisis modernos intentaron reinterpretar los datos originales con tecnología actual. Se recrearon simulaciones de viento, avalanchas y fracturas óseas. Se estudiaron los niveles de radiación en la ropa. Se revisaron patrones de nieve y estabilidad del terreno. Aún así, el resultado nunca fue concluyente. Algunas simulaciones sugerían una avalancha tipo placa, capaz de generar presión extrema sin dejar señales evidentes clásicas. Pero incluso esa teoría fallaba al explicar por qué el grupo habría salido de la tienda de forma tan desesperada y sin equipamiento básico. Otros investigadores propusieron una combinación de factores: una avalancha parcial, oscuridad total, confusión, lesiones internas por caída y hipotermia progresiva.
Pero esta explicación tampoco encajaba con las fracturas extremadamente localizadas de algunos cuerpos, que parecían más propias de una fuerza de impacto contundente que de un accidente natural. El detalle de la radiación también abrió otra línea completamente distinta. Aunque se descartó inicialmente como irrelevante o contaminaciones posteriores, nunca se logró explicar por qué estaba presente en zonas específicas de la ropa de algunas víctimas y no en otra.